Buenas noches con todos y todas. Vamos a dar inicio entonces a la mesa de cierre. ¿Qué tal maratón que hemos tenido? Realmente ha sido increíbles todas las ponencias y ha demostrado la riqueza que existe de grupos culturales, grupos que trabajan ciudadanía, que trabajan tantos temas. Y yo quería acotar a lo que dijo Leo, que nos hubiera gustado muchísimo tener más grupos de fuera de Lima, porque sabemos que en todo el Perú hay muchísimos grupos, pero la limitante siempre es la financiera. Entonces, para el próximo encuentro de puntos de cultura esperamos poder invitar más grupos de otras regiones del Perú. Bien, entonces ahora vamos a tener una mesa de cierre. En primer lugar, va a presentar nuestra amiga y colega de IVOS, Lorena Yáñez Sánchez de Lozada. Ella es boliviana, gerenta de desarrollo de programas en derechos sexuales, diversidad y empoderamiento de la mujer de la Fundación IVOS, la Oficina de América Latina con sede en San José de Costa Rica. Ella es psicóloga de formación con una maestría en psicología social comunitaria y forma parte del proyecto Adelante con la diversidad sexual en el Perú, Bolivia y Ecuador, y nos va a presentar la experiencia justamente de el remedio contra la transfobia, la homofobia, la lesbofobia y todas las otras fobias. Adelante, por favor, Lorena. Buenas noches con todas, todos, todes. Es un gusto para mí estar acá. Bueno, voy a hacer una presentación de algunas acciones varias que hemos tenido como IVOS, pero también que han podido hacer otras organizaciones, sobre todo en Perú, Bolivia y Ecuador, con nosotros en algunos momentos, y nosotros con ellos y ellos con nosotros. Bueno, en general para IVOS siempre el activismo cultural ha sido un eje fundamental, porque llega un momento en nuestras historias personales, pero organizacionales también, en las que sentíamos que el taller por el taller ya no tenía efectos y se volvían espacios generalmente de buenas comelonas, ¿no? Entonces, IVOS apuesta en su momento a trabajar todos los temas fundamentales a partir del arte y la cultura, y para esto hemos apoyado muchas acciones en América Latina relacionadas al tema. Por otro lado, también hemos tenido un espacio en los últimos años en los que hemos podido tener nuestros propios experimentos desde IVOS, pero siempre con grandes aliados, ¿no? Un poco por esta lógica de lograr tejidos sociales que vayan más allá de los convencidos y las convencidas en temáticas sensibles y que son muy difíciles de comunicar en muchos momentos en países como los nuestros, donde todavía el machismo impera. Entonces hemos tenido alianzas en diferentes espacios con artistas, bailarines, ilustradores, ilustradoras, fotógrafos y fotógrafas, escritores, cineastas, que han podido reunirse en diferentes momentos para tener procesos cortos con activistas por los derechos LGBTI, por la despenalización del aborto, por los derechos de las personas viviendo con VIH, etcétera, etcétera, para inspirarse de alguna manera. En este tema, por ejemplo, hemos tenido 3 secuencias de calendarios del 2013, 14 y 15, en el que, como les decía, diferentes personas han tenido reuniones, así como laboratorios para encontrarse, conocerse. El calendario 2013 de identidad de género ha sido, fue la primera oportunidad que tuvimos de hacerlo. Invitamos a un concurso internacional de fotografía, convocando a personas que hayan tenido la oportunidad o se hayan atrevido alguna vez a hacer una fotografía en el tema LGBTI.
de este concurso en el que nos llegaron fotografías de diferentes partes del mundo, escogimos a partir de un panel calificador a las 13 fotografías más representativas e invitamos a 13 escritores bolivianos a que se inspiren cada uno en una fotografía e intenten en todos los casos escribir algo sobre esto por primera vez en sus carreras como escritores. Salieron cosas muy interesantes. Este calendario tiene una historia increíble porque además decidimos hacer gigantografías con las 13 imágenes, los 12 meses más la portada, y las colgamos en diferentes lugares públicos en el país, y una noche fueron arrebatadas y nos enteramos que la alcaldía las había quitado después de habernos dado el permiso de colgarlas en las avenidas principales de una ciudad, la ciudad más conservadora del país, y bueno, nosotros decidimos no hacer nada, y fue increíble saber que los fotógrafos y los escritores que fueron parte de esta iniciativa se convirtieron en los activistas que hicieron toda una revolución y una denuncia de estos actos de represión, y lograron que la alcaldía tenga un pronunciamiento público de disculpas, pero además lo habían despedido al encargado del municipio por haber hecho esto. Ahí hay algunas de las imágenes, las exposiciones que hemos hecho en espacios del Estado que hemos logrado conseguir para hacerlo. El 2014 hemos hecho un proceso un poco más largo, que el calendario se llama Finalmente la que soy. Diferentes mujeres activistas de diferentes rubros, con diferentes historias que tienen que ver con su identidad étnica, cultural, identitaria, decidieron reunirse entre ellas y dialogar sobre sus cuerpos, sus vivencias, sus sentires. Y después del proceso que hicieron con una amiga pedagoga, socióloga que las acompañó, me llaman a una reunión y me dicen, bueno, queremos hacer el calendario 2014, que no estaba planeado. Entonces nos reunimos y me dicen que querían hacer un calendario de desnudos, ¿no? Fue bastante terrible porque no necesariamente iba con nuestra lógica de defensa necesariamente de los derechos, pero ellas tenían un argumento tan increíble de que querían volver a nacer y que para eso querían volver al agua y desnudarse y desvestirse para nacer sujetas de sus derechos y no objetos sexuales de nadie. Estas 12 mujeres finalmente entran al agua. La única cosa que nos pedían es tener una fotógrafa mujer. Guara Vargas, boliviana, fue la fotógrafa contratada para este proceso. Y cada una tuvo 1000 fotos. Hubieron un montón de cosas que aprendimos en este proceso, porque cuando cada una tenía que escoger una foto de las 1000 para ponerla en el calendario, nos pedían que borremos las otras 999 de cada CD. Pero claro, ahí decíamos de quién es la foto, ¿es de ellas, es de la fotógrafa o es de los que han pagado el proceso, ¿no? Entonces hubo también un encuentro súper interesante para definir autorías, propiedades, que nos llevaron a crecer mucho a todos, ¿no? Mujeres indígenas, aymaras, mujeres afrodescendientes han sido parte de esto, mujeres embarazadas, mujeres jóvenes. Hemos tenido censuras claras en el Facebook. Todas las censuras han vuelto a ser publicadas como censuradas para encontrar mayores repercusiones. El calendario 2015 es un calendario desatando, ahí decidimos cambiar la fotografía por alguna otra expresión, y ahí tuvimos la oportunidad de reunir a activistas también de diferentes temáticas con una gran especificidad nueva, sobre todo en temas de VIH. Mujeres, niños viviendo con VIH fueron parte de este proceso también. Y esta vez invitamos a ilustradores, artistas gráficos, con quienes habíamos trabajado poquito antes para hacer tuvimos un proceso sobre lo que pasó con Charlie Hebdo. Entonces ellos mismos fueron convocados para ver si querían conocer una nueva historia que puedan ilustrarla y que no hayan trabajado en el tema antes, ¿no? Entonces, finalmente algunos ilustraron temas como el de la despenalización del aborto, el tema del VIH, la violencia, la homosexualidad,
el tema trans también muy de cerca. Entonces luego estos textos fueron enviados a las activistas y fueron las activistas las que con la compañía de un periodista lograron construir sus propios textos sobre lo que habían hecho antes, ¿no? Por otro lado, hemos trabajado también en temas de cine y producción audiovisual. Tenemos ejemplos como Ese lugar donde estuve, que es de Juliana Califé en el Ecuador. La protagonista es una persona que ha estado encerrada en una clínica de deshomosexualización, que después de un proceso largo decidió contar su historia y actuar en el tema. Ha sido una cosa muy interesante. Hemos tenido Micaela. Micaela es un recorrido de la despenalización del aborto en Perú, Bolivia y Ecuador. Muchos de ustedes deben conocer a Micaela Tábara. Fue un proceso muy lindo porque Micaela nos acompañó a todas las organizaciones de Perú, Bolivia y Ecuador que trabajan el tema para entender qué pasaba y cuenta la historia de lo que va viendo y conociendo en los países. Unicornio de Rodrigo Bellot es un corto, súper corto, que cuenta una historia real también en Bolivia de un hombre menonita que es castigado hasta la muerte en su comunidad y encerrado en una jaula por haber sido descubierto homosexual. Hemos tenido otras acciones como campañas audiovisuales que se llama Libre de Ser en Perú, Bolivia y Ecuador, con personas de los 3 países que también han puesto su demanda y su lucha en vigencia a partir de estos videos de 3 minutos. Por otro lado, la danza para el cambio social también ha sido uno de los ejes que hemos apoyado. En este caso, Homo Sapiens, por ejemplo, ha sido la obra de 7 jóvenes andinos, aymaras, que se han atrevido a cuestionar sus masculinidades y también las sinergias internas en sus familias, y han puesto en escena una obra que realmente convoca, y lo más importante ha sido que esta obra ha sido presentada en todo el sector de militares y premilitares del país, como cuestionando sus poderes también impuestos, ¿no? Otras obras como Tu cuerpo, tu territorio, que también nacen de situaciones muy, muy cotidianas en las vidas de estas personas. Memorias de mi sangre, 2 hombres que deciden contar con sus cuerpos las historias de sus madres y abuelas a partir de la vida real también. Y esto me parece súper importante de hacerles notar. 6 de las mujeres que participan en el calendario La que Soy vuelven a buscarnos para decirnos que algo les había pasado con el calendario un año antes y que algo no habían tenido resuelto y que necesitaban seguir otro proceso. Entonces las invitamos a ser parte de un elenco con bailarines y bailarinas del medio, y aquí cada una decide contar su verdadera historia más allá de su cuerpo. Bueno, fue una cuestión muy dura, pero finalmente confesaron que esta vez sí se sintieron totalmente desnudas, sin haberse sacado la ropa. Macholandia, que Cecilia ya ha explicado, y para qué ahondar. Ponte en mi calzón o ponte en mis zapatos, ha sido una pequeña propuesta que hemos tenido por la despenalización del aborto, increíble porque bueno, hemos logrado que muchas personas se pongan en el calzón de una mujer por 1 minuto, pero de una mujer que quiere abortar y que decide abortar, ¿no? Entonces hemos tenido espacios muy interesantes en el que hemos propuesto a la gente ponerse un ratito en el calzón de otra, ¿no? Y aquí viene la homolestransfobicina. Como les decíamos, todos están invitados a probarla, consumirla, difundirla, y yo creo que en este mes de la diversidad es súper importante que intentemos probar un marshmallow, pero un marshmallow con un sentido, ¿no? O sea, con un sentido de querer entender y mirar la vida desde otra manera. El 2013, junio del 2013 exactamente, en un pequeño espacio en La Paz, Bolivia, decíamos que deberíamos hacer algo, ¿no? Y habíamos pensado en un medicamento como la vacuna contra el machismo o algo así, pero que tenga un sentido amigable de llegar a las personas que no nos querían escuchar, todas ellas las que nos
nos abuchaban en las marchas del orgullo gay, todas las personas que se mofaban de todas las luchas nuestras, ¿no? Y da la casualidad que googleando yo encuentro un homofobodol. Llamo a los creadores del homofobodol y me dicen, bueno, la verdad es que cuesta tantos, entonces decimos no. El homofobodol no es suficiente porque solo es para dolores. Lo que nosotros vivimos aquí es una infección tal que necesita una cina, ¿no? Ampicilina, o sea, alguna ampicilina, no sé, todos esos medicamentos, pero que ya son en casos de emergencia, antibiótico, ¿no? Entonces, decidimos ir por un laboratorio boliviano, que hoy es un laboratorio peruano, en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad Sexual, que está empezando ahora en Perú, Bolivia y Ecuador. Y bueno, la homolestransfobicina, ustedes pueden ver la posología que tiene adentro, para cualquier malestar, cuando ven personas del mismo sexo dándose muestras de cariño, cuando ven una mujer trans o una que habla todavía con voz de hombre, cuando ven un hombre que parece o sea, en cualquier caso pueden tener un dulce y endulzarse la vida, ¿no? La homolestransfobicina inició también con una posología diferente a la que tienen ahí, porque necesitábamos primero que la gente entienda las diferencias que había entre homofobia, transfobia y crímenes de odio. Por otro lado, en ese momento no pedíamos ni siquiera amor, simplemente cero homofobia, cero lesbofobia, cero discriminación, y las indicaciones también, pero también las advertencias. Los conceptos básicos, porque la gente no entendía todavía muy bien, y la homolestransfobicina de este año en Bolivia, por ejemplo, tiene conceptos básicos de la ley de identidad de género que acaba de ser aprobada, por ende este medicamento puede ser usado y adaptado también a situaciones específicas en cada país. Ayer ha habido una marcha de la intolerancia en Bolivia en contra de la ley, las iglesias están pidiendo que la ley se anule porque dicen que es inconstitucional. La ley se ha aprobado hace un mes en Bolivia. Entonces, lo que estamos haciendo hoy con la homolestransfobicina en Bolivia es acercarnos los domingos en las puertas de las iglesias solamente para intentar que alguien pueda pensar con un dulce algo de otra manera, ¿no? Entonces, están todos más que invitados a hacer uso de esta pastilla, a tomarla cada vez que quieran. Ojalá a regalarle a alguien en este mes del orgullo de las diversidades, y bueno, creo que aquí Ciudadanía CX va a tener espacios múltiples durante los días que quedan de junio para promocionarla, y ojalá funcione. Si funciona en uno va a ser suficiente. Endulcémonos la vida con homolestransfobicina. Gracias. La segunda invitada es Mijaela Radulescu, que Está viniendo. Tuvo que salir. Bueno, les voy contando quién es. Mijaela Radulescu es una gran amiga de nosotros, asidua siempre a las convocatorias que nosotros le hacemos, y le agradecemos muchísimo que siempre esté dispuesta a venir a ayudarnos. Es una filóloga originaria de Rumanía, pero peruana de corazón, y especialista en semiótica visual, con estudios de maestría en literatura hispánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y de doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos en literatura peruana y latinoamericana. Es docente e investigadora de la PUC y de la San Marcos, curadora de arte, directora de estudios de la Facultad de Arte PUC, directora de la revista Memoria Gráfica y del Laboratorio de Investigaciones y Aplicaciones de Semiótica Visual de la PUC, autora de libros de semiótica aplicada como Introducción a la Semiótica Visual, 100.001 Alicias, video diseño, stop motion, de artículos en revistas especializadas y ensayos de arte y diseño. Y tiene premios de reconocimiento a la investigación de la PUC 2010-2015 y premios de responsabilidad social también de la Católica 2013-2015. Bueno,
Yo les contaba, Mijaela, que tú eres una asidua a los talleres y a los conversatorios que organizamos, y por ello te agradecemos mucho de que siempre te des un tiempo para ilustrarnos y entender lo simbólico del activismo cultural, que es bien importante también. Hola, estoy un poco preocupada porque mi enfoque siempre es como teórico y trata de razonar sobre las cosas y articular conceptos con métodos y recursos, y sin intentar de dar recetas, porque esto surge de la experiencia inmediata y de cada contexto. Bueno, debe ser el pensamiento semiótico que me lleva a tratar de estructurar todo y encontrar que hay posibilidad de crear a partir de esta organización de la información, o como se dice siempre, la información genera conocimiento, la información no es el conocimiento. Entonces, con esta pretensión un poco exagerada de generar conocimiento, sí voy a decir algunas cosas, digamos, como, no sé si teóricas, pero conceptuales, sobre lo que se ha escuchado el día de hoy, y bueno, muy cercano a todos estos proyectos que intervienen en los tejidos sociales, haciendo que la gente tome conocimiento, participe y tenga experiencias, que es lo más importante, de intercambio, de reconocimiento, de interacción, de aceptación, ¿no? Todo este complejo de las relaciones sociales. Y al final sí quisiera presentar una experiencia en que yo he participado y sigo participando porque no ha terminado el proyecto, con el Ministerio de Cultura en Cusco, la sección descentralizada, que justamente hicimos un proyecto en que hemos intentado llevar un paso más adelante el asunto del encuentro entre partes, del reconocimiento del otro y llegar a una producción conjunta con el otro. Y fue interesante, y estaba con la tentación de presentar solo la experiencia, pero digo, bueno, de todo modo quiero decir estas palabras acá, porque mostró algo muy interesante. Bueno, primero que no es nada fácil que uno comprenda al otro realmente, y más allá de la buena voluntad y del deseo y de la apertura que tendemos a tener conceptualmente, en la práctica, como decía antes Fernando, las cosas son un poco diferentes, porque el proyecto que hemos hecho ha mostrado muchos puntos de no coincidencia pese a la buena voluntad y la intencionalidad de las partes. Es interesante porque así descubres los puntos neurálgicos y realmente sabes que no solo tienes que ingresar en la mente de la gente, sino se trata de una práctica constante de la relación y de aceptación de que las cosas nunca son completamente pasables, transparentes, ¿no? Siempre van a quedar zonas de disonancia, ¿no? Bueno, el año pasado, en la edición 2005 de este evento, hablaba del arte como un acto de resistencia que responde a lo que ocurre en el entorno, que desvela problemas, como todos los grupos lo han puesto de manifiesto, y también sus implicancias, que son las más dolorosas, porque el evento es un asunto y la manera en que sus consecuencias se van irradiando y afectando a la gente en tiempo, espacio, identidad, es el problema mayor. Un arte entonces que implica una dinámica permanente, hecha de preguntas y respuestas, de interrogantes y estímulos. Un arte que registra y construye, que hace una simbólica restauración referencial de los hechos y de los estados de las cosas, que cristaliza en sentidos y discursos conceptuales y afectivos, los fragmentos de la realidad implicados. Recreamos realidades, pero significándolas. Un arte que se transforma en proyectos, y proyectos que tienen que modificar el tejido social. Esta jornada ha puesto de manifiesto los núcleos de significación ante los cuales las políticas de la imaginación del arte y de la cultura, para usar la terminología del analista argentino Pablo Orlando, han de reaccionar, haciendo uso de su poder de procesamiento y revelación simbólica.
La violencia política que afecta al país, la problemática del género y su percepción por parte de instituciones y personas. Las discriminaciones, sus fuentes, procesos y consecuencias emergen de nuestro contexto, le dan forma, una forma formante, es decir, una forma que tiene capacidad de generar realidades y de esparcirlas, e implican a la gente afectando sus vidas y sus valores. Esto es muy importante. Se vuelven una cultura del conflicto y de la violencia que extiende paulatinamente, pero con bastante ritmo, sus áreas y ahonda sus consecuencias. Si tenemos en claro los objetivos y la sustentación, lo que queremos saber siempre es qué hacemos, cómo lo hacemos, está bien cómo lo hacemos, cómo lo encaminamos y cómo evaluamos los resultados. Porque muchas veces nuestros proyectos están, pues disfrutamos del hecho de que estamos motivados, de que lo hacemos, de que se realizan, y bueno, siempre nos resulta un poco más difícil ubicarnos desde el final y evaluar los resultados, ¿no? O incluso el concepto, ¿qué significa un resultado en una dinámica psicosocial de una comunidad? ¿Lo voy a ver por encuestas, por entrevistas? No, porque como sabemos, estos recursos de sondeo de opinión por su misma instancia influyen en la gente y bueno, y prefabrican de alguna manera las respuestas. Tendríamos que proceder a una observación constante del proceso, de lo que ocurre después, repetir el evento con cierta frecuencia, ver si hay cambios de una instancia u otra del evento, registrar lo que se llaman aprendizaje, estas curvas del aprendizaje, ver sus ritmos. Entonces, en realidad estamos entrando cada vez más porque ya estamos haciendo proyectos, estamos interviniendo en la sociedad, pero lo que no sabemos exactamente cuáles son los efectos de nuestras acciones. Podemos estar contentos por hacerlo y crear estos microestructuras en las cuales vemos efectos de aceptación, de satisfacción, pero lo que queremos ver realmente es lo que nos proponemos, los efectos de cambio. Bueno, antes de ver qué significaría y cómo podríamos acceder, no digo más fácil, pero bueno, de alguna manera en un horizonte de expectativas del cambio, yo quería compartir con ustedes la lectura de un libro que la verdad me ha fascinado en el sentido negativo, porque dije, oye, realmente, si este es un espejo real, ¿a dónde vamos y qué hacemos? Es un libro que de paso es un éxito mundial, se llama La Sociedad del Cansancio, es el último libro de filosofía más célebre, bestseller, imagínense un montón de gente que lee libros de filosofía, eso tal vez porque tiene como 90 páginas nomás. Y todo el mundo en los foros dice es demasiado caro para 90 páginas y efectivamente yo lo compré en Bogotá, un equivalente de 60 soles, después de leerlo todo en la librería. Me preguntaba si tiene razón de comprarlo, pero es el fetichismo, ¿no? Que hay que tener el libro que te ha impresionado en tu poder. Es una cosa de posesión, poder. Este libro es mío, ya de alguna manera lo he almacenado. Bueno, él se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo coreano que vive en Alemania y que ha definido que nuestra sociedad es una sociedad del cansancio y que el sujeto, el hombre, nosotros somos el sujeto del rendimiento. Esto puede sonar muy bien, pero él lo define como que algo muy peligroso. Dice, la supresión de un dominio externo no conduce a la libertad, más bien hace que la libertad y la coacción coincidan. Así, el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se convierte en autoexplotación. Esto es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañado de un sentimiento de libertad. El sujeto de rendimiento, indica él, percibe la sociedad como algo que aísla y divide. Percibe el cansancio de la sociedad y es afectado por la imposibilidad de mirar y por la mudez. Cita, estos cansancios son violencia porque destruyen toda comunidad, toda cercanía, incluso el mismo lenguaje. El yo agotado se convierte en permeable para el mundo y desarma y afloja la atadura de su identidad y de ninguna manera percibe al otro. Es un yo centrado completamente en sí mismo, que compite con él mismo para ver qué tanto puede rendir.
Cita, vivimos en una sociedad que se concentra por completo en la producción, en la positividad. Se deshace de la negatividad de lo otro o lo ajeno para aumentar la velocidad de la circulación de producción y consumo. Solo las diferencias que se pueden consumir están permitidas. No se puede amar al otro, al que se le ha quitado la alteridad, solo consumirlo. Incluso la idea de la tolerancia en el sentido de la aceptación, desde su punto de vista, es una marca de una sociedad que en realidad no acepta al otro porque no lo ve, lo descarta, pero lo deja existir allá, ¿no? Como, en la medida en que es un producto de consumo, tal vez pasando por la televisión, ¿no? Los medios, la diversión. Se percibe solo a sí mismo, pero ¿cómo? Cita, para ver que realmente ese es fanatismo, porque he sacado como 3 citas. Vivimos realmente en una ilusión de libertad, no somos tan libres. Se ve que la comunicación que se considera libertad se transforma en vigilancia. Comunicación y transparencia también provocan una obligación a la conformidad. Hoy tenemos la impresión de que no somos sujetos sometidos, sino un proyecto que siempre se renueva, se reinventa y se mejora sin cesar. El problema es que este proyecto en el que se convierte el sujeto sometido se revela como figura forzada. El yo como proyecto revela coerciciones del propio yo, que se reflejan, por ejemplo, en el aumento del rendimiento o la optimización. Vivimos en una fase histórica particular en la cual la propia libertad genera coerciones. Bueno, a mí lo que me interesa, además del libro, que me parece fascinante y un espejo bastante fiel de hacia dónde vamos, es la manera en que trata al otro, esta manera que la percibimos de algún modo, que la gente se va centrando en sí mismo, se ve a sí mismo o construye su mismo en torno a su propia identidad. Esto hace que vea al otro a través de un espejismo también, a través de una ilusión, a través de una forma formante. Entonces estamos sometidos a toda esta avalancha de formas formantes que se nos proponen, sobre todo por los medios, y que si no nos influyen, terminan llevándonos a una especie de confusión total, y que lo único que vamos a hacer es como el síntoma del caracol, ¿no? Nos vamos a ocultar en nosotros mismos y decir, pero si yo no odio a nadie y a mí no me preocupa esta gente, simplemente no quiero tener nada que ver con ella, ¿no? Entonces, yo no soy homofóbico, ¿no? Pero tampoco voy a estar andando con ellos, una cosa así. Entonces, este es el síntoma, digamos, que este filósofo coreano está viendo emergiendo, que nosotros decimos, claro, pero pasa en Europa. Bueno, lo que pasa en el mundo ahora pasa en todo el mundo. Puede ser que no con la misma intensidad, pero se va esparciendo porque las mismas redes de comunicación nos llevan a eso. Bueno, la pregunta clave es cómo recuperar al otro, pero en el sentido de ser parte de nosotros mismos. El otro somos nosotros, es decir, todo el mundo tiene que comprender que es él y el otro al mismo tiempo. ¿El arte puede hacerlo? Sí, el arte crea una matriz abierta a interpretaciones, que invita al espectador a participar en su enunciación, compartiendo este espacio, tiempo emergente, este pequeño universo, que es la manera efímera en que el arte puede instalar su mundo y puede invitar que la gente participe en este mundo. La importancia de los temas sociales en este mapa de escenarios simbólicos que recrean nuestra propia historia, nuestro propio presente con un enfoque crítico, hace que el acontecimiento del arte sea enfáticamente referencial, y esto puede ser una indicación, ¿no? Es decir, el vínculo con la realidad tiene que ser evidente para explorar la memoria e identidad del público participante y exigirle reaccionar. Esto es parte de la fuerza del espectáculo, más que un espectáculo, de crear esta vivencia artística que termina otorgándole, asignándole un rol al espectador y exigiéndole que reaccione, ¿no? No simplemente que esté presente. La referencia requiere, desde el punto de vista de la creación del acto, de estructuras ordenadoras de la percepción. En este caso, el cuerpo siempre va a resultar altamente significativo por sus alcances metaficcionales. El cuerpo hace que lo que tú representas salga de lo simbólico, de lo ficcional, e ingresa en lo real. El cuerpo siempre es real. Entonces, en presencia del cuerpo actuante, es imposible que el otro quede frío, contemplativo, ¿no? Mirándolo como una pantalla y
elaborando sus discursos, ¿no? El mismo poder del cuerpo sensorial hace que el otro se vaya, es decir, el espectador se vaya implicando. El activismo cultural, al proyectar la matriz generativa del acto hacia la dinámica productiva del sentido en la memoria del público como representante de la memoria colectiva, asigna al observador un rol activo y colaborativo. Estos términos salen de la educación, ahora se habla de la educación activa y colaborativa. Escuchaba hace unos días a Leon Trachtenberg, ¿no?, el creador de este colegio Aleph, justamente proponiendo un aprendizaje activo, colaborativo, de grupo. Me pareció genial, es poco decir, bueno, puedo exaltarme porque escuché por fin a alguien que pone con claridad no solo los principios del aprendizaje activo, sino también un método. Porque, bueno, mi temor siempre es que los principios son maravillosos, pero carecemos a veces de métodos, ¿no? La autoridad incluso del autor será desplazada por los códigos y las memorias que se comunican entre sí, promoviendo una experiencia que posibilita la integración del público en la experiencia cultural proporcionada. Entonces, para abordar el arte desde la perspectiva del activismo cultural, debemos anular la distancia entre el público y la manifestación artística, conjugando la autorrepresentación con la representación de la otredad. Debemos crear una matriz abierta a interpretaciones, no un planteamiento demasiado tesista, porque hay que dejarle un rol activo y colaborativo al espectador. No es solo una clase una lección que él va a tener que aprender, sino va a aprender en la medida en que va a participar y va a aprender lo que él ha hecho, no lo que el otro le ha dicho, sino va a recordar su propia participación en este evento. Debemos entonces invitar al espectador a participar en esta enunciación y en este discurso. ¿Qué tal efectivo es este planteamiento? Bueno, es efectivo en la medida en que es una experiencia participativa real, calculada en todos los niveles, narrativo, discursivo, expresivo, que puede articular esta comunicación, significación global con el público. La organización participativa, desde el punto de vista del método, tiene que asignar funciones a quienes participan. Es como hacer una película pero en vivo, ¿no? Es decir, asignando los roles, interacciones de tiempo, espacio, identidad. De esa manera se plantea al espectador una situación de lectura en la cual colaboran los efectos sensoriales, cognitivos y emocionales. Y además, todo proyecto participativo debe comenzar por el fenómeno de la intersubjetividad. La estrategia de la representación invitará a un juego comunicativo, a un ceremonial de la participación. Las modalidades de participación son variadas, pero en todos los casos se entabla una especie de negociación de la implicación a través de la memoria afectiva, que hace puente entre el universo ficcional y el universo real. Un rol importante en eso lo juegan la liberación y la superación de límites y el ejercicio de la imaginación. De alguna manera hay que hacer que el público participante haga cosas que nunca ha hecho. Tiene que vencer su límite, dejar de ser él mismo como por rutina lo es y descubrirse que él es el otro. Y bueno, y para eso hay que darle espacio y creer en que puede ser imaginativo. No hay que pensar que bueno, por más que estamos formateados por los medios, bueno, hay que tener la esperanza de que el ser humano siempre guarda este espacio que es suyo, que es la imaginación. Bueno, el espacio que se define en torno a un acto de este tipo es un territorio de interacción humana, como proceso centrado en la memoria afectiva. Si no es tanto el tipo de arte que voy a hacer, sino el pensamiento estratégico de la intervención del arte o de la manera en que el arte interviene en estos procesos que son, en verdad, son sociales y psicológicos. En el acto se actualiza, como dije, las estructuras referenciales y autorreferenciales en una situación particular y única de enunciación. El espectador asume un rol activo que incluye la reflexión sobre su propia condición. Esto es de suponer, si uno está haciendo en el momento o a posteriori, va a reflexionar, por lo menos a nivel de recuerdo, procesando su recuerdo, por qué lo ha hecho,
cuándo lo ha hecho, cómo lo ha hecho, qué lo ha impulsado, qué cree él con respecto a eso, ¿no? Los supuestos referenciales generan esta inmersión en el sujeto colectivo de la enunciación propia del acto ceremonial de iniciación. Es una iniciación en una problemática, hay que tratarlo como tal. Por algo el ser humano ha generado tantos ceremoniales cada vez que ha sido necesario crecer y formarse, ¿no? Hay que tratar de apelar otra vez, hay que apelar a la antropología, ¿no?, del ser humano. Bueno, para no aburrirlos con más cosas teóricas, estos son los principios generales y digamos una especie de inicio de método, ¿no? Lo que yo quería compartir era esta experiencia, este proyecto que hemos tenido y donde hemos intentado, como dije, el paso siguiente, que es ver la interacción y los efectos y los resultados en un feedback constante. Bueno, para comenzar, es la segunda etapa de un trabajo más largo que ha hecho el Ministerio de Cultura para formar traductores e intérpretes para los pueblos originarios e indígenas. Ya, entonces esto fue una primera etapa, se realizó, hay un número bastante consistente de traductores que trabajan básicamente en tribunales y en hospitales y en comisarías, ¿no? Son los lugares privilegiados, por la prioridad de las emergencias. Hemos recibido críticas 1000 por parte de los profesionales, he escuchado por parte de las 2 universidades que forman traductores, no de UNIFE, pero sí de Ricardo Palma y de UPC, críticas feroces que cómo podemos formar traductores, intérpretes en un año o en medio año. Esto no es posible. Lo que pasa es que nuestros traductores e intérpretes no son los traductores que tienen que postular no sé qué editorial. Son los traductores e intérpretes que tienen que resolver problemas vitales, a veces de sobrevivencia y de justicia. Y además son bilingües, nunca hay un bilingüismo completo, como sabrán, pero allá uno piensa realmente en la postura de la academia. ¿Qué es lo importante? El criterio abstracto de la calidad del juicio de valor de qué significa un traductor-intérprete o las necesidades exactas. La traducción ha salido como profesión por necesidad y de repente la ves transformada en una especie de nebulosa llena de juicios de valor, y los que no cumplen esos juicios de valor que no se atrevan a traducir, a interpretar, por más que una persona se muera allá o termine en la cárcel por toda su vida porque nunca jamás ha podido explicar su caso. Es decir, esto fue de manera que las críticas nos dejaron completamente, no solo indiferentes, sino indignados. El Colegio de Traductores también nos ha criticado. Ya. Bueno, la segunda etapa fue ver esos traductores en acción, pero dentro de un proyecto artístico. Entonces hemos trabajado con un grupo de traductores de Cusco, organizados por el Ministerio de Cultura de la Sección Descentralizada. Quiero decir el nombre porque fue muy importante el organizador, Jorge Alejandro Vargas Prado, que es un activista increíble, músico, poeta, que tiene en la web un espacio de creatividad que se llaman Las Alpacas Mutantes, ¿ya? Y que organizó a este grupo de los traductores literarios de Cusco, y hicimos hicimos un taller en Cusco al final del año pasado, en que enfrentamos, tengo que pasar allá a mostrar, trabajamos con estímulos que crearon una red de globalización. Van a ver que parece una especie de cóctel, porque había ya fotografías peruanas, limeñas, como se dijo en algún momento, limeñas, de Hilda Mantilla. Después teníamos la implicación del haiku japonés, el método del haiku japonés, y después teníamos a los escritores, traductores, escribiendo en quechua una nueva fórmula de haiku que la llamaron haikus, ¿ya? Y después tuvimos a los mismos traduciendo
al español y después volviendo a traducir al quechua y después volviendo a traducir al español, se preguntarán por qué todas estas idas y vueltas. Es para demostrar justamente que la comunicación nunca va a ser perfecta. Es decir, hay que saber qué pedir, qué exigir, qué esperar y comprender que la comunicación fluctúa con asonancias y disonancias, así como una música compleja. Entonces, el mismo grupo de personas bilingües y bilingües así realmente de manera impresionante, quedaban impresionados por cómo fluctuaban, cómo variaban sus textos entre el quechua y el castellano, ¿no? Y también era el asunto de trabajar estas imágenes. Tengo que ir allá para que... Bueno, entonces el grupo trabajó con estas postales, que son una colección de postales de Hilda Mantilla, que es una gran artista plástica, artista visual, ya que se expusieron hace poco este año en el Británico, en una exposición sobre Lima, ¿no? Que es una visión de Lima desde el punto de vista de alguien que está al borde, un borderline, ¿no? Es decir, no es la mirada oficial, es la mirada, digamos, alternativa que explora diferentes partes de Lima, pero más que todo desde los cerros que rodean Lima. A partir de estas imágenes, que todas son sobre Lima, lo que escribieron nuestro grupo de escritores traductores fue la percepción andina, la percepción desde Cusco de esta imagen de Lima, poniéndose, digamos, en la posible postura de un inmigrante, ¿no? Entonces, claro, ellos pueden querer inmigrar o no querer inmigrar, pero, digamos, asumen esta postura que desde los Andes, desde Cusco, ¿no?, mirando estas imágenes de Lima, ¿qué pensarían desde su punto de vista de su instancia enunciativa, ¿no? Y allá viene todo este juego de textos en quechua y en español, como les he contado, para mostrar que entre ellos mismos sus percepciones son diferentes, tanto cuando se manejan dentro de la visión del mundo quechua y del idioma, pero también cuando lo pasan al español y sobre todo cuando hacen este paso que es el paso de un individuo al otro. Porque como comprenderán, para cada traducción de eso estamos hablando de 4 personas, ¿no? Entonces van pasando de uno en otro, ¿no? Pero es un mismo grupo, una misma comunidad que comparte mucho sus intereses, sus conocimientos, su modo de ser, su modo de pensar. Es un grupo de trabajo, ¿no? Y aún así las percepciones son diferentes. Eso es un asunto de capturar 2 comunidades que se manifiestan a través de sus lenguas, pero también capturar desde la perspectiva, la fotografía limeña, digamos, y el pensamiento cusqueño, ¿no? Entonces acá, esas son las fotografías. Bueno, vamos a leer ahora los textos, pero no sé si conocen estas fotos. Se repiten porque han trabajado a veces. Es divertido. Hay uno que está cerca de mi casa. Dirán, estás viviendo en un cerro. No, es que mi camino hacia mi casa. Ya, entonces, acá tenemos esta primera parte. Entonces, todo este conjunto de material fue traído a Lima, ¿no?, y trabajado con artistas limeños, diseñadores. ¿No? ¿El de la derecha? Cada computadora conoce a su gente. Ya. Entonces, esto pasaba a otro nivel. Ahora lo que recibieron el nuevo grupo de trabajo, que era un grupo de artistas, no recibía las postales. Esto no las vieron nunca. Lo que ellos recibieron fue el texto o los textos. Y ellos tenían que escoger de este texto el texto español que le parecían más
más adecuado para lo que ellos iban a hacer. Y tenían que, sabíamos a este texto cuál es el texto en quechua más cercano, eso lo sabía yo porque había trabajado en Cusco, entonces de alguna manera ellos escogían esta pareja de textos bilingüe entre castellano y quechua. Y a partir de eso hacen su propia imagen. Ya es una imagen, ya no es una fotografía, es una imagen de ilustración, que es mucho más flexible desde el punto de vista de lo que quieres expresar y de la afectividad, ¿no? La fotografía, de todo modo, queda un poco tributaria a la realidad capturada. En cambio, la ilustración es bastante más sensorial, más afectiva, más subjetiva también. Lo que queríamos ver ahora, de vuelta a Lima, la percepción de la ciudad de Lima, pero por el filtro de la mirada andina, ¿no? No tuve tiempo de comparar postal con texto porque la idea es, porque estamos en esta fase de la investigación, ya se han producido todas las imágenes ilustradas y ahora han ido de vuelta a Cusco. Ahora en Cusco los autores de los textos, dejando ya de lado completamente las postales, están comparando los textos con las ilustraciones para ver en qué medida esto los representa a ellos. El mismo círculo de trabajo lo hicimos acá en Lima, hablando con los artistas que sienten que van a ver que primero es bastante lejos también de las postales, que son hechas en otra década, son 10 años atrás. Van a ver que desde el vacío del postal ahora hay una especie de densidad, tanto del color como de las imágenes, ¿no? Vamos a pasar así. Y hay una diferencia, esto fue impresionante porque hay lecturas muy diferentes. Si bien en Cusco hemos encontrado lecturas de todo modo más articuladas en la visión interpretativa de estas imágenes, en Lima hemos visto que se ramifican por una mirada como regionalista, nostálgica, por un lado más de cultura mixta, pop, ¿no? Esta visión pop, chicha de Lima, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora una crítica de arte, pero sí se puede observar la diversificación de visión de Lima, lo que sí muestra también un perfil son jóvenes, ¿no? Del artista joven, ¿no? Que es súper individual, cada uno en su estilo y también lo que estamos haciendo el análisis, una especie de análisis cualitativo, es la percepción de la visión andina, porque ellos tenían que capturar la visión andina de su mismo lugar en que ellos viven. Es complejo, porque es lo que tú vives y de repente lo tienes que pasar por un filtro de otro espacio, de otra cultura, de otra mirada, otra manera también de procesar la información, ¿no? Bueno, no les puedo dar los resultados exactos porque estamos justo en la fase de recoger la información de Cusco, a ver ahora cuáles son los comentarios y qué están diciendo, y a partir de eso vamos a hacer como una especie de evaluación general. ¿Un proyecto de qué es? Es un proyecto de intersubjetividad. Hemos hablado allá de ver la intersubjetividad, no solo pensar la gente como culturas masivas, así completamente bloques, sino también ver las individualidades dentro de las comunidades y ver también la capacidad de ponerte en la posición del otro, que por el momento, sin adelantar resultados, es bien difícil. Es bien difícil, es decir, la primera percepción es decir, uy, ¿qué tiene esto de andino? Me parece Art Nouveau. ¿Qué hacen? ¿No? Entonces, pero bueno, es un trabajo en que no se ha influido en lo más mínimo en ninguno de los dos grupos con los cuales se ha trabajado. Así que, bueno, esperando sus evaluaciones que van a venir pues de Cusco, vamos a proceder a cerrar el proyecto y a hacer las conclusiones. Y bueno, con eso cerraría yo también, decir que este es el gran salto de alguna manera de tener las ideas claras, el proyecto claro, quiero hacer eso, incluso hacerlo,
y por qué lo hago, cómo veo los resultados, cómo puedo pasar a otra etapa y sobre todo cómo hago que toda la gente intervenga y participe, que no sea solo como una exposición mía, yo hago eso, los demás van a ver, como una conferencia animada, ¿no? Sino que en verdad sea, como decía Trachtenberg, que sea un aprendizaje activo y colaborativo, ¿no? Ya, gracias. Muchas gracias, Mijaela, siempre tan interesantes tus ponencias y aleccionadoras. No vamos a hacer preguntas, digamos, la misma metodología de preguntas y respuestas, porque se supone que esta es una mesa de cierre. Y yo quería terminar con primero una pregunta. ¿Cómo nos imaginamos que va a ser este nuevo gobierno que empieza en relación a la cultura? En la mañana, alguien, no me acuerdo quién, Paola, creo, alguien decía que nos habíamos salvado por un pelo, ¿no? Contaba que nos habíamos salvado por un pelo, de que la cultura, digamos, todo el tema cultural desapareciera de las políticas. Sobre todo si pensamos que había gente en la otra, digamos, postura que decía que los puntos de cultura eran prácticamente un grupo de terroristas ocultos detrás de los, digamos, del activismo y de este tipo de cosas. Entonces, se me ocurrió, leí, mejor dicho, nuestro gran amigo Víctor Vich, que no pudo estar acá, pero le hubiera gustado estar, sino que hoy tenía clases, escribió un artículo en La Mula, yo no sé si ustedes lo han leído, pero a nosotros nos pareció muy importante leerlo. Es un artículo corto, nos pareció muy importante leerlo porque es una carta abierta al señor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, es una idea para comunicar a ustedes, a los que quedan, y que ustedes le comuniquen a otros que tenemos que hacer algo, porque porque si perdimos por un pelo, no la tenemos toda ganada. Hay que hacer algo. Entonces, esta carta de a Pedro Pablo Kuczynski es como un llamado a hacer algo. Señor Pedro Pablo Kuczynski, por Víctor Vich. ¿Dónde se educan hoy los ciudadanos? ¿Dónde forman hoy sus hábitos de vivir y sus visiones del mundo? ¿En la escuela o en la calle? ¿En el aula o mirando la televisión, entrando a internet, escuchando la radio, leyendo los titulares, saliendo al barrio? Más allá de violencia y publicidad, ¿qué ofrecen hoy las calles peruanas? Estas preguntas apuntan a constatar dos hechos. Por un lado, la reforma de la educación no debe estar concentrada solamente en un trabajo al interior de la escuela, y por otro, las nuevas medidas de seguridad ciudadana no servirán de nada si solo se dedican a reprimir. ¿De qué sirve meter presos a los delincuentes si lo que hoy tenemos es una sociedad, una cultura que sistemáticamente produce delincuentes? ¿De qué sirve reformular la escuela si hoy tenemos una sociedad, un mercado que solo fomenta frivolidad? Las políticas culturales han estado ausentes en la campaña electoral. En realidad, todavía ni el ciudadano o ciudadana común, ni los periodistas, ni la clase política existente saben bien cuál es su utilidad y para qué sirve. El presidente Humala, como en muchos otros temas, ha estado perdido en este asunto. Más aún, luego de 5 años, el Ministerio de Cultura no ha sabido producir un discurso contundente sobre su importancia. Aunque al interior del ministerio se desarrollan programas muy importantes y hay gente muy valiosa trabajando en ellos, su discurso sigue siendo el mismo que el del viejo Instituto Nacional de Cultura. Las políticas culturales no afirman que los políticos son los corruptos y los ciudadanos son honestos. Las políticas culturales constatan que vivimos en una cultura cuyos vínculos humanos están muy deteriorados y que desde hace mucho nos hemos vuelto una sociedad con gravísimos problemas de convivencia social. Hoy la corrupción se ha vuelto un hábito cotidiano que se practica desde los negocios más pequeños hasta los estudios de abogados más grandes.
Hoy seguimos siendo una sociedad machista que cuenta con altísimos índices de violencia familiar en el continente. Hoy somos una sociedad homofóbica, hay que tomar la pastillita, intolerantes a la diversidad sexual y sin duda seguimos sin construir un Estado verdaderamente laico. Hoy seguimos siendo una sociedad racista, llena de estereotipos y rencores. Somos hoy una sociedad sin conciencia ecológica, sin memoria histórica, una sociedad consumista donde las noticias de la farándula vergonzosamente acaparan lugares en todos los medios de comunicación. Para muchos, si algo vende, todo está justificado. Es algo así como lo que dice el filósofo coreano. ¿Sabe usted, futuro presidente, para qué sirven las políticas culturales? El Ministerio de Cultura todavía no ha sabido explicarlo. Las políticas culturales sirven para intervenir en la forma de vivir de una comunidad, en los hábitos cotidianos de nuestra vida ordinaria. Las políticas culturales no se limitan a promover la presencia de restaurantes carísimos en las huacas del Perú. A diferencia de todos los otros ministerios que se preocupan por desarrollar solo su sector, las políticas culturales intentan intervenir en toda la sociedad, democratizar la producción cultural para ofrecerles a los ciudadanos nuevos modelos de identidad, para promover nuevos imaginarios sociales y nuevos intereses públicos, para activar otras formas de vivir en comunidad. Insisto, no se soluciona la violencia contra la mujer metiendo presos a los que las violentan o a los violadores, porque lo que hoy tememos es una sociedad que produce violadores por todos lados. Las políticas culturales afirman que el machismo se combate visibilizándolo simbólicamente y ofreciendo así nuevos modelos de identidad. ¿Cómo se hace esto? Democratizando el buen cine, las exposiciones de fotos, las galerías de arte, el buen teatro, la poesía, la música y la danza, promoviendo todas las artes, activando el trabajo cultural en los barrios. Dicho es más fácil, si queremos realmente reconstruir el vínculo social, si queremos realizar una verdadera reforma educativa, no podemos privatizar la cultura. Hoy los libros siguen siendo caros, el teatro es imposible de pagar. Sino democratizarla, promoverla intensamente, generar por todo el país espacios públicos, verdaderamente públicos, cargados de oferta cultural alternativa. Actualmente, el Ministerio de Cultura sí cuenta con un programa al respecto, se llama Puntos de Cultura, y es un programa que ha sido muy exitoso en muchos países. En estos 5 años, los gobiernos, sin embargo, no han sabido darle la importancia que se merece, aunque ayer finalmente el Congreso aprobó la ley. Una verdadera reforma educativa del país debería potenciar dicho programa. Hoy el presupuesto asignado a educación es casi 5 veces mayor que el de cultura. Actualmente existen además importantísimas iniciativas promovidas desde la sociedad civil que trabajan bajo esta visión y cuyos resultados son notables. ¿Sabe usted, señor PPK, cuáles son? Música en los barrios, cine en la calle, poesía en los espacios públicos, cultura producida por todos y para todos. ¿Tiene usted claro, señor PPK, qué le va a pedir a su nuevo ministro o ministra de Cultura? ¿Qué es lo que se debe priorizar? ¿O todavía no lo tiene claro? ¿Y no le va a decir nada y entonces todo seguirá siendo más de lo mismo? Dicen las malas lenguas que alguno en su equipo quiere fusionar turismo con cultura. ¿Es así? Si es así, eso requeriría primero un debate público, pues ya sabemos bien que en algunos arrebatos de Mercedes Araoz generan mucho malestar y grandes enredos en las poblaciones locales. En su proyecto, el turismo va a servir para financiar la cultura, es decir, los ingresos del turismo servirán para potenciar la democratización de la cultura en las calles, o al revés, servirán para terminar de convertir toda la cultura en un simple negocio dedicado solo a satisfacer las demandas de los turistas y las lógicas más banales del gran capital. Al parecer, usted recibió una educación algo más sensible sobre la importancia que las artes y las humanidades deberían cumplir en cualquier sociedad. Usted es un tecnócrata, pero no parece ser el congresista Becerril ni el congresista Eguren. Tampoco parece ser el viejo César Acuña, que ha leído muy poco
los poemas de Vallejo, y que parece olvidar que nuestro gran poeta era comunista y que se horrorizaría de esa universidad con su nombre. ¿Es bueno tocar flauta? ¿Es bueno tener espacios públicos para escucharla? Esto parece inútil y poco rentable al interior de la actual lógica de los indicadores puramente cuantificables, pero no lo es. En realidad, las artes tienen un impacto para producir una forma sensata de vivir. No vaya usted a hacer lo mismo que ha hecho el actual alcalde Castañeda, quien ha desarticulado y destruido todo el conjunto de políticas culturales que con tanto esfuerzo se construyeron durante 4 años en la capital. Las políticas culturales son indispensables en el Perú de hoy si queremos ir al fondo de los problemas. Ellas deben trabajar a la par de las políticas educativas, de los proyectos del Ministerio del Interior y de otros ámbitos. En realidad, todos los ministerios deberían tener áreas de trabajo cultural y estar articulados con los artistas y grupos culturales existentes. Es de urgente necesidad promover mejores políticas culturales si realmente queremos producir una sociedad nueva. Digo, menos desigual económicamente, menos racista, menos machista, más ecológica, con políticos menos corruptos, con periodistas más informados, con abogados honestos, con empresarios que sepan defender el valor de lo público y con ciudadanos y ciudadanas que asuman la vida con un mínimo sentido de lo justo, con un poco más de ello al menos. Con cariño, Víctor Beach. Muy bien, entonces yo creo que con esta carta les queda a ustedes la sensibilidad de que tenemos que hacer algo, porque si perdimos por un pelito, no la tenemos ganada. Entonces, creo que tenemos que trabajar. Muchas gracias. ¿Y quieres hacer la clausura final o...? Muchísimas gracias a la mesa, muchísimas gracias a todos y todas.